Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Bayares Andino y les estoy preparando un resumen sobre lo que es la teoría del conflicto con la catedrática Jovina Martínez. Entonces les voy a comenzar a explicar con una breve introducción sobre lo que es la teoría del conflicto o teoría sociológica del conflicto. Dice que ofrece una mirada crítica y profunda sobre las dinámicas que estructuran la vida social, lejos de concebir la sociedad como un sistema armónico y estático. Esta perspectiva reconoce el conflicto como una expresión inherente de la adversidad, la desigualdad y la lucha por los intereses y los valores contrapuestos. También, a través de pensamientos de autores como Hermann Silva García, Boll, Coser, Dassbendorf, Ferrari, se exploran las causas, funciones y consecuencias del conflicto, así como las formas en que éste puede ser abordado, gestionado, transformado. Y también la teoría del conflicto, por tanto, no se limita a describir enfrentamientos, sino que permite analizar críticamente los mecanismos de poder, dominación, resistencia y cambio que atraviesa la vida social. En resumen de la teoría sociológica del conflicto, preparado por mi persona, también tenemos que el conflicto es parte del reconocimiento de la divergencia social, es decir, como un motor que origina las disputas entre individuos o grupos sociales. Estas divergencias surgen por la existencia de intereses o valores diferentes y muchas veces contrapuestos, lo cual genera una relación contradictoria. Esta tensión puede derivar en conflictos abiertos cuando uno de los actores intenta desplazar al otro de posesión de bienes, de recursos, de derechos o posiciones sociales no deseadas. Los autores como Silva García, Ferrari y Denschburg, Boll también coinciden que los elementos materiales del conflicto son precisamente los intereses y los valores que presentan distintos ritmos de transformación, mientras los intereses pueden ajustarse rápidamente. Los valores, por estar enraizados en la cultura, tienen una velocidad de cambio más lenta. También, como se menciona en el texto, los derechos a las personas de otra afinidad sexual también es el conflicto que también se generan por conflictos, es decir, en los temas de como que una aceptabilidad, de que una persona le gusta a otra persona del mismo sexo, por decirlo así también. Silvia García subraya que la lucha por imponer o proteger intereses o valores produce un campo de desaparición, entre los grupos sociales enfrentados. Este campo es el reflejo de una estructura social contradictoria y dialéctica, donde las relaciones sociales no son armoniosas, sino tensas, inestables y sujetas al conflicto constante, como sucede en varios países de la región en temas políticos, y muchos aprovechan este sentido porque aparece como un proceso dinámico y vinculado a una historia. También la cultura, las condiciones económicas y al sistema de los valores que rigen a una sociedad en el momento determinado. Las relaciones sociales y la dinámica del conflicto juegan un papel fundamental en la teoría del conflicto. Por ejemplo, como lo mencionaban los autores como Boll y Ferrari, destacan que el conflicto social debe entenderse como un proceso histórico y simbólico, compuesto por múltiples niveles de significación. Por tanto, las relaciones sociales en textos de conflicto son dialécticas y contradictorias, generando una frecuencia de cambios sociales como consecuencia directa, la confrontación. Por otra parte, conviene apuntar que la existencia de conflictos no tratados por el derecho, donde predomina la fuerza, fácilmente pueden caer bajo la regulación de otros sistemas normativos, es decir, sistemas no jurídicos o alternativos al sistema legal predominante. Esto lo dijo Ferrari en 1989. También el conflicto no es una anomalía del sistema, sino una forma legítima de interacción social que puede tener distintas intensidades y formas, como ser desacuerdos y enfrentamientos violentos. El conflicto también se da por el tema de los grupos sociales. Los grupos sociales enfrentados por cuya existencia simultánea acaece de una situación de convergencia,
la institución intergrupal o interpersonal, sobre los intereses y valores, que lo traduce adicionalmente a la existencia de una situación de diversidad. Teóricamente, la diversidad es el objeto central de la divergencia social y por ende el conflicto, aunque el conflicto puede involucrarse en individuos y análisis se centra en los grupos sociales, ya que estos son los principales portadores de intereses colectivos y los protagonistas de los contextos sociales de mayor alcance. Estos grupos no siempre responden a manifestaciones, pero existen muchas otras expresiones que no recurren a la violencia física. Silva García, presenta varias modalidades para el tratamiento del conflicto, entre ellas la desaparición, negociación, absorción, eliminación y subordinación. Entre la desaparición, ella nos menciona que cuando uno o ambos grupos o intereses dejan de existir, esto predomina a seguir con ello. Como negociación está un acuerdo entre partes con concesiones mutuas, es decir, yo estoy de acuerdo con la que la otra persona me está ofreciendo y llegamos a un acuerdo mutuo. La absorción es la integración de un grupo dentro de otro, perdiendo autonomía, como sucede mucho en los temas políticos. O la eliminación, que es el aniquilamiento físico o simbólico del oponente. La subordinación también es el sometimiento de un grupo a otro grupo. Entonces, como seguimos en la teoría sociológica del conflicto, no plantea que este sea un fenómeno negativo en sí mismo, lejos de ser una discusión del sistema, el conflicto, un resultado lógico y estructural de la interacción social, las sociedades están en constante transformación, precisamente por la tensión entre divergencia, convergencia, entre intereses contrapuestos y valores compartidos. El conflicto es también una herramienta analítica esencial para entender los procesos sociales, nos permite observar cómo emergen nuevas formas, estructuras y relaciones a partir de luchas entre grupos diversos. Por esta razón no pueden ser ignorados ni reducidos únicamente a su dimensión violenta o destructiva. Finalmente, como lo señala Simmel, el conflicto y la cooperación no son fenómenos opuestos, sino dialécticos relacionados. Ambos coexisten y se influyen mutuamente. Así, la paz, la ley, el orden y la justicia no pueden comprenderse sin entender los conflictos que les han antecedido y que probablemente los seguirán acompañando en el futuro. Bueno, este es el resumen de este tema del conflicto y espero les haya gustado. Buenas noches.